Antes de comenzar, me gustaría agradecer a la organización del Segundo Congreso Internacional de Tarteso por su intenso trabajo y muy especialmente a la dirección académica por haber aceptado mi comunicación que versa sobre el desarrollo de la cultura tartésica en el Alto Guadiana. Hasta hace relativamente poco, el largo periodo comprendido entre finales del Bronce Medio y los inicios de la cultura ibérica en el Alto Guadiana estaba sumido en más sombras que luces, ya que los restos correspondientes a estas fases culturales correspondían a materiales hallados en posición secundaria y a las denominadas estelas del suroeste. La situación ha ido cambiando poco a poco gracias a la información extraída de yacimientos arqueológicos en los que se han venido desarrollando excavaciones sistemáticas y en los que se han documentado niveles de ocupación correspondientes a estos momentos. La publicación en 1994 de los resultados obtenidos en el corte A1AB de la Bienvenida Sisapo supuso un salto cualitativo, ya que por primera vez se contaba con una secuencia ininterrumpida que abarcaba desde la transición del Bronce final a la Primera Edad del Hierro hasta época romana. Ya en esta secuencia se pudo observar una impronta cultural de tipo tartésico en el periodo transicional Bronce final Primera Edad del Hierro y durante toda la Primera Edad del Hierro, una personalidad tartésica que se ha confirmado recientemente en el área 4 de este mismo yacimiento, en el que se ha constatado un edificio y unos materiales de claro raigambre orientalizante. Los trabajos desarrollados en Alarcos, tanto en el sector 3 como el sector 4, donde se documentó una tumba correspondiente a la Primera Edad del Hierro, también han contribuido a perfilar estas fases culturales, destacando la publicación de las primeras fechas radiocarbónicas que han ayudado verdaderamente a precisar la cronología de estos periodos. En el Cerro de las Cabezas también se han documentado en la zona del poblamiento niveles de transición del Bronce final, Primera Edad del Hierro y de la Primera Edad del Hierro. De la plena Primera Edad del Hierro destaca en la parte más oriental de la actual provincia de Ciudad Real el yacimiento de Villanueva de la Fuente, mientras que los momentos finales de este periodo, muchas veces en transición hacia el Ibérico Antiguo, aparecen en Calatrava la Vieja y Peñarroya. Las necrópolis de la Vega y de los Cotos, actualmente sin una conexión cronológica y cultural con un núcleo de ocupación determinado, ilustran la ritualidad funeraria de esta época que, junto a la tumba 4 de la necrópolis del sector 4E de Alarcos, dan fe de la adopción del ritual de incineración que durante este momento era el predominante en el mundo tartésico. Este elenco lo cierran los recientes hallazgos del área cercana al actual municipio de Daimiel y en cuya estratigrafía se encuentra actualmente inédita. Con la información obtenida de estos yacimientos se ha podido diferenciar una etapa de transición del Bronce final a la Primera Edad del Hierro y una Primera Edad del Hierro que ha obtenido otras denominaciones como Hierro I, Hierro Antiguo o Periodo Orientalizante. Ambas etapas se caracterizan por la presencia de elementos culturales de tipo tartésico que han argumentado todas aquellas teorías que reivindican la incorporación de la Alto Guadiana en la esfera de la cultura tartésica. La transición del Bronce final a la Primera Edad del Hierro se caracteriza por una cultura material exclusivamente a mano y en la que todavía se observan elementos morfológicos típicos de la fase 1 de Ruiz Mata, como por ejemplo las carenas abruptas. Sin embargo, estos elementos morfológicos que quizá nos estén indicando la perduración de unas tradiciones precedentes o la existencia de unas poblaciones quizá con gustos conservadores, son minoritarios, ya que la mayor parte de la cerámica corresponde a aquella que se estaba desarrollando en el Bajo Guadalquivir durante la Primera Edad del Hierro. Cronológicamente se ha podido establecer el momento final de esta etapa transicional a mediados del siglo VIII y con ello marcar el inicio de la Primera Edad del Hierro, en la que ya nos encontramos la introducción de las primeras cerámicas a torno. La imposibilidad de situar el límite cronológico para los inicios de este periodo transicional tiene que ver con el actual desconocimiento que se tiene sobre el Bronce final. De esta forma, tan solo se cuenta en la actualidad con
materiales fuera de contexto o en posición secundaria que dan cuerpo a este periodo. Por lo tanto, no se cuenta con yacimientos en los que se documenten niveles arqueológicos en los que se pueda evaluar ese cambio que justifique el paso hacia el periodo transicional, hacia la primera edad del hierro. En esta etapa transicional del bronce final a la primera edad del hierro ya se observa la existencia de una arquitectura en muros rectos, como los hallados recientemente en Alarcos, aunque en un espacio reducido que ha limitado bastante las teorías sobre el uso de este espacio. Esta arquitectura se consolidará en la primera edad del hierro, como constata el edificio de filiación tartésica del área 4 de la Bienvenida Sisapo, cuya primera fase se ha situado a finales del siglo VIII. Entre las estructuras también destacan los hogares como los de Alarcos, formados por una capa endurecida que forma una placa consistente que reposa sobre un nivel de piedras de pequeño tamaño y que a su vez se sitúa sobre un nivel inferior de tierra suelta mezclada con restos de cerámica y fauna. Los hogares, casi siempre con una forma ciertamente circular, suelen estar delimitados por piedras de gran tamaño. En lo relativo a los materiales arqueológicos de estas etapas culturales, destaca en primer lugar las denominadas estelas de Guerrero del suroeste, que hasta la fecha suman un total de 15 ejemplares en la actual provincia de Ciudad Real. De estas 15 estelas, 2 se hallan inéditas y en proceso de estudio, concretamente una estela de Chillón y otra de Navalpino. La gran mayoría muestran la figura antropomorfa que, según las recientes interpretaciones, situarían estos ejemplares a partir del siglo VIII a.C., por lo que dentro de estas fases culturales de raigambre tartésico. Sin embargo, otras podrían ser anteriores, si bien se hallan muy fragmentadas para hacer una seriación cronológica segura. El material más abundante, con gran diferencia, lo compone la cerámica, exclusivamente a mano durante la etapa transicional del bronce final a la primera edad del hierro, introduciéndose la cerámica a torno a lo largo de toda la primera edad del hierro. Sin embargo, durante la primera edad del hierro, la cerámica predominante fue la cerámica a mano, como constatan las cifras del 92% en el contexto de la área 4 de la Bienvenida Sisapo, o del 85,1% en el nivel 3 del C23 de Alarcos. En lo relativo a la etapa transicional del bronce final a la primera edad del hierro, se observa la convivencia de formas típicas del primer hierro, como los cuencos B2, los soportes de carrete D2 o las cazuelas A2 de la tipología de Ruiz Mata, con formas más arcaizantes y en las que perviven elementos morfológicos tradicionalmente adscritos a etapas anteriores, como las carenas acusadas de las cazuelas A1A de la variante Guadalquivir y onubense de la tipología de Ruiz Mata. La cerámica digitada se constata en niveles del hierro 1 y, como ocurre en el Bajo Guadalquivir, se desarrolló sobre ollas del tipo G2 de la tipología de Ruiz Mata, caracterizadas por su empleo como cerámica de cocina, tal y como acreditan las superficies toscas o las manchas negras por una prolongada y continua exposición al fuego. Dentro de la cerámica incisa también destacan formas típicas del núcleo de Tarteso, como el recipiente globular de cuello campanado, más comúnmente conocido como vaso a chardón. La cerámica de retícula bruñida también aparece representada en el Alto Guadiana, como la cazuela del tipo A1A de la variante onubense de Ruiz Mata del nivel 13 del corte A1A de la Bienvenida Sisapo, decorada en su interior con palmas radiales. Muchas de estas cerámicas, como la cazuela anterior o algunas cerámicas monocromas en rojo pintadas al estilo San Pedro II, han sido sometidas a análisis de difracción de rayos X, revelando la existencia de cristales de olivino, un mineral típico de las regiones volcánicas, como es el caso del campo de Calatrava. Por tanto, las cerámicas de la Bienvenida y Alarcos con este tipo de mineral reflejarían su producción local, descartando así la existencia de esta cerámica típicamente tartésica en el contexto del Alto Guadiana como consecuencia del comercio con el Bajo Guadalquivir. De esta manera, cabría deducir la inclusión de las comunidades del Alto Guadiana en los gustos y tendencias que caracterizaron a las producciones tartésicas.
La incorporación a los cánones y formas iconográficas tartésicas de estas comunidades del Alto Guadiana queda aún más patente en el desarrollo de una iconografía orientalizante sobre vasos en los que se ha constatado olivino y por tanto señalan su producción local. Es el caso de la cruz patada, formada por 4 triángulos tramados y un motivo fitomorfo que se ha interpretado como una estilización de la flor de loto según la versión que aparece en algunos huevos de avestruz fenicios, un motivo con un contenido simbólico que pudo haber sido captado y reformulado por dichas poblaciones del Alto Guadiana. La cerámica estilo Medellín también se constata en esta área geográfica, aunque como ocurre con la cerámica estilo San Pedro II, fue un estilo que en muchas ocasiones se desarrolló sobre formas locales que se alejan de la asociación casi exclusiva del cuenco carenado de paredes finas del Guadiana Medio. Dentro de la cerámica estilo Medellín destaca el vaso de la tumba 4 del sector 4 y de Alarcos, ya que sirvió como urna cineraria. Sin embargo, y debido a la situación geográfica del Alto Guadiana en el centro de la península ibérica, se desarrollaron producciones que son típicas de la meseta norte y del Valle del Ebro y que están ausentes en el núcleo de Tarteso, como es el caso de la cerámica grafitada o la cerámica bícroma estilo meseta. Por tanto, y pese a la impronta tartésica que se aprecia en la parte más meridional de la meseta sur, existieron elementos culturales que la diferenciaron de la zona nuclear. La cerámica a torno, aunque escasa con respecto a la cerámica a mano, supone un testimonio muy importante en cuanto a la introducción de una vajilla y unas formas acorde a las tendencias que se estaban desarrollando en el Bajo Guadalquivir durante la primera edad del Hierro. Destaca la cerámica de barniz rojo fenicia, fundamentalmente platos, y la cerámica gris a torno que, en muchos casos, reprodujo formas locales a torno en lo que supone un verdadero ejemplo de hibridación cultural. La cerámica griega es uno de los indicadores cronológicos más fiables para secuenciar estas etapas, aunque los ejemplos son muy escasos y reducidos a una copa jonia del tipo B2 de Valet y Villar en el nivel 11A del corte A1AB de la Bienvenida Sisapo y un fragmento de Cotile Protocorintia en la que no se ha podido concretar su adscripción segura al Protocorintio antiguo o medio. La cerámica a torno de la primera edad del Hierro se completa con los fragmentos de cerámica bícroma y las ánforas fenicias del tipo T10-121 de Ramón de la fase 3 del edificio tartésico de la Bienvenida. Otros materiales de la toréutica y de la orfebrería dan fe de los gustos orientalizantes dentro de estas comunidades del Alto Guadiana, representados de forma elocuente los rostros catóricos hallados en el templo ibérico de Alarcos y que suponen la reutilización de objetos anteriores adscritos a una estética orientalizante que caracterizó a la cultura tartésica de la primera edad del Hierro, como revelan paralelos tan conocidos como el bronce carriazo o las cariátides del quemaperfumes de la tumba de Cástulo. Llegados a este punto y tras el análisis general de los elementos arqueológicos que materializan la transición del bronce final al primer hierro y toda la primera edad del hierro en el Alto Guadiana, parece concluirse la necesaria inclusión de este espacio geográfico en el escenario de Tarteso, que a pesar de su reiterada reivindicación por parte de los investigadores que trabajan en los yacimientos citados, sigue sin considerarse los estudios específicos sobre Tarteso y la cultura tartésica. Si bien se contaba con una información parca y poco fiable para evaluar la situación cultural en el Alto Guadiana, en las últimas décadas se ha obtenido una información lo suficientemente relevante como para incluir el Alto Guadiana en los límites de Tarteso. Sin embargo, somos conscientes de que todavía quedan muchos aspectos ciertamente desdibujados, como un conocimiento más sólido sobre el ritual y las costumbres funerarias de esta época o los modelos de hábitat, entre otros asuntos pendientes. Las opciones para la integración del Alto Guadiana en los límites de la cultura tartésica serían dos. En primer lugar, una integración plena y en segundo lugar, una integración en un área de influencia o en lo que tradicionalmente se ha denominado como periferia. En ambos casos, la personalidad artésica que se constata en el Alto Guadiana parece diferenciarse de la desarrollada en la zona nuclear. Dicha diferenciación tendría que ver con la particularidad del sustrato local y la red de contactos culturales que existió en esta zona geográfica, a diferencia del Bajo Guadalquivir.
Así, y en este ambiente cultural tartésico que quizá fue el predominante, como constata la evidencia arqueológica, existieron elementos diferenciadores por la propia dinámica cultural y comercial de la zona, enfocada no solo a las rutas con el suroeste, sino también a la meseta norte y al valle del Ebro, donde se estaban desarrollando otras corrientes culturales. Por ello, y para finalizar, para una visión integral y correcta de la cultura tartésica sería necesaria la inclusión del Alto Guadiana dentro de sus límites culturales. Muchísimas gracias por su atención.